Bueno, aquí esperando el gobierno con ustedes en este 29 de octubre, martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, ni de la Z tampoco. Claro. Ahí tenemos un invitado estelar. Mira, ese muchacho como capitaleño de los de antes. Sí. Lon está ahí tranquilito, ya tomó café, bien vestido, buscando un ajedrecista para jugar mientras nosotras le damos paso, pero eso va a ser casi ya. Gracias a todas las personas que nos esperan, como esperamos nosotros también, el programa que nos sigue. Gracias, los saludos, hasta los insultos, porque uno por ahí se da cuenta cómo va el asunto, los bots, por algo cobran. Sí, claro. Y ayer Carolina cayó en la tentación que había eludido durante tanto tiempo, no siguió jamás de mis consejos, pero ya ella está adicta a la semanal. Vamos a hablar sobre eso. No, a mí me llamaron, me dijeron que están hablando de los accidentes, que el operativo que hicieron del fin de semana para los alcoholímetros que no funcionó tanto, y entonces yo dije, bueno, pues déjame ponerla, y entonces ahí la puse. Dije, ay, que mire, que van a tener, la botica van a estar llenas de medicamentos. Sí, yo pensé que Roberto Díaz, chévere, vamos a tener omeprazol y todo en eso. la Z con el pueblo debió estar ahí. Bueno, sí. Mire, no lo invitaron. Para llevar la lista. Pero verdad. Estaba Altagracia Ortiz de hoy. Ay, sí. Y se atrevió más o menos. Sí. Más o menos. Sí, no, también la del programa médico de CDN también le dio un comentario muy interesante con los medicamentos de alto costo. Pero la buena intención está. Se notó, sobre todo cuando el presidente respondió que fue muy buena intención la que hubo en la decisión de la mesa. ¿Cómo que se dice? Desoír la insistente recomendación del consultor jurídico con relación al tema cuando le dieron el doble decreto a mi amigo Carlos Pimentel. Es decir, frente a la buena intención, sí, tanto la Constitución como las leyes se postergan. Y a veces eso preocupa, ¿no? Y nos enteramos ayer que hay una mesa que gobierna. Sí. Sí. Es interesante, eso lo sabía. Digo un lugar común para que se rían algunos. Una lluvia de ideas. Siempre. Sí, brainstorming, como dijeran, sí. Y después el paraguas, claro. ¿Lo tiene quién? Para bueno. Que la lluvia no le caiga. Claro. Esas son las introducciones que nos gustan mucho así. Pero mire, ayer comentábamos. Ya resolvió el presidente lo de los 65 años. Ay, sí. Él, claro. Primero, ¿cómo era que decía Guido antes? Primero el PRD, después el PRD y después el PRD. Claro. Primero Luis, después Abinader. Sí. Pero ese reglamento de hecho nunca se puso en vigencia. No, y él le dijo, Cavada, ¿y tú lo conocías? Sí, o sea, aparte de que no se conocía, tampoco se puso en vigencia. Pero ya lo ahorró. Pero de todos modos, ese decreto, por lo menos esa parte del reglamento de licencias, que de hecho se puso en vigencia en el tiempo en el que yo tuve la oportunidad de formar parte del Consejo de Seguridad Vial, el CONE Vial de la República Dominicana, que fue en el 2019, me parece, más o menos, nunca se ha puesto en vigencia esa parte del decreto. No, nunca se ha puesto en vigencia. Y yo se lo digo con conocimiento de causa, porque mi licencia es categoría 3. Y ese mismo acápite del decreto, de ese reglamento, dice que la licencia categoría 3 se vence cada 3 años. Y mi licencia me la renuevan y dice cada 4 años. O sea, el periodo por el que deben expedir mi licencia de conducir, que no es categoría 2, sí, yo puedo conducir hasta camioncitos, sí, claro, los guardias me entrenaron para eso, sí, claro, lo que me están escribiendo, sí, claro que sí. Entonces, mi licencia yo debería renovarla cada 3 años, sin embargo, desde que tengo categoría 4, que ya la he renovado en varias ocasiones, dice, yo la renuevo cada 4 años, por lo tanto,
no se ha aplicado ese reglamento. Una especie de vacatio reglamentus tiene, así como hay vacatio legis. Sí, entonces, igual que el de la Policía Nacional. Usted sabe, el reglamento orgánico, el reglamento de la ley orgánica, tanto tiempo la ley. Hay una mesa también. No, sí, pero recuérdese, tanto tiempo la ley y no se promulgó el reglamento, y por eso la policía está como está. Eso nos decían en el 2020. En el 2021 salió el reglamento. Estamos en el 2024. Sí, señor. El presidente viola la ley y el reglamento todos los lunes. Bueno, hoy la violó martes, porque hoy fue la reunión. Todos los martes se viola el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece que la función de policía deben desempeñarla policías de carrera policial. Y los demás, los de funciones administrativas, son los que no son policías de carrera. ¿Usted sabe qué porcentaje de oficiales de carrera ahora mismo están dirigiendo la policía? De las comandancias regionales no pasan de 5 que son de carrera. Los demás son los que le dicen de línea o los KJ. O sea que los que se reúnen todos los lunes con el presidente son los que no están cumpliendo el reglamento. ¿Y quién los designó? Yo no quiero decirle algo. Yo no quisiera, porque el problema de nadar contra corriente es lo que uno escucha luego. Y recuerde que quien dice lo que quiere, tiene que oír lo que no quiere. Entonces eso ocurre por toda la privatización de la transformación policial. Y eso no pasa nada. Entonces, pero aquí están pasando cosas, sí pasan cosas. Y yo no sé si sorprenderme por algo que propuso uno de esos líderes cívicos, sociólogo con una forma de pensamiento muy objetiva, que puede ofender bastante. Él dice que su esposa debe dirigir una de las instituciones que están ahora, que el presidente la va a decidir. Eso me encantó. Bueno, sí. Cuando viene a ver es que le falta una cuota, que hay muchos compromisos que no se han cumplido. ¿Y su general? Todavía. ¿No le han dado nada? No. Ay, Dios, y mire que le levantaron la mano y el presidente dijo, juro. Eso es perjurio, pero vamos a entrar en materia, pero señores. Él habrá tenido un dedito cruzado atrás. Antes se usaba así, ¿usted se acuerda? Sí. Bueno, estos minutos de inicio, porque la verdad que hay tantos temas, tantos pendientes, y siento que a veces le damos vuelta y vuelta a la noria sin resolver. Y ahí tiene Carolina algo muy hermoso. Ay, sí, porque somos anfitriones. El país, República Dominicana, somos anfitriones de la 5ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa. Ya los invitados internacionales han estado llegando al país, y desde hoy 29 hasta el 31 de octubre se está... ¿Usted es moderadora? Sí, yo soy moderadora. En este evento voy a moderar 2 paneles. La seguridad tiene rostro de mujer. Paz, género y seguridad internacional, a propósito de que se cumplen ya 22 años de la resolución de Naciones Unidas de mujer, paz y seguridad. Tuvimos la resolución primicia 1325, así es, con la profesora Josefina Reynoso. Entonces va a ser en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, sede de Funglode, va a ser en el auditorio de Funglode, y hoy inicia con una cena inaugural, una cena conferencia bastante importante, y vamos a tener reparticipación de representantes de Naciones Unidas, vienen de Paraguay, vienen de Argentina, de Colombia, representación de la Resdal, y por supuesto vamos a tener participación de diferentes funcionarios del gobierno dominicano, entre ellos la ministra de la Mujer, doña Mayra Jiménez. Va a estar también la representación del Ministerio de Defensa, en la directora de Equidad de Género del Ministerio de Defensa. Van a estar cada una de las Fuerzas Armadas representadas. También, por supuesto, la Policía Nacional va a tener una importante participación con la general Janet Jiménez. El Comando Sur de los Estados Unidos va a
a tener una participación. Y sí, Catherine Almeida está en el país, una importante, profesora del Colegio Interamericano de Defensa, que ha formado tanto la fuerza policial como militar en el tema de liderazgo transformacional en la República Dominicana. Posiblemente la tengamos por acá hablando sobre el rol de las mujeres en los temas de inteligencia, seguridad y por supuesto defensa. Otra cosa importante es que el sector privado le ha dado mucho apoyo a estas iniciativas en la que se está viendo los aportes de la mujer a los temas de seguridad, defensa, inteligencia y ciberseguridad. Y lo que me gusta del enfoque que tiene esta cumbre es que ya no se está viendo el tema de, a las mujeres hay que darle una oportunidad en las posiciones de mando o en las tomas de decisión. No, se está viendo un enfoque desde el punto de vista de la equidad, la oportunidad de participación, pero desde el punto de vista de los aportes que han hecho las mujeres desde el principio de los tiempos hasta ahora, pero también todas las oportunidades que hay ahora hacia el futuro, que si todas estas mujeres que hoy son líderes y son referentes, lo lograron en tiempos tan difíciles, ahora esta generación tiene el doble de posibilidades. Entonces, en vez de estarse quejando, que aprovechen esta nueva oportunidad que tenemos en estos tiempos. Entonces, este es el enfoque que tiene este evento. Creo que todavía hay algunos cupos para participar en las conferencias. Tengo entendido que la cena inaugural ya están cubiertas todas las plazas, porque solamente tenía, creo que 60. Esa es la pregunta que están cupos. haciendo. Pero de todos modos, por si acaso, por si queda alguna plaza o por si alguien canceló de último minuto y quedan algunas plazas disponibles, pueden llamar al 809-685-9966 y la extensión 2702 para inscribirse y para participar. También en la página de CCD, usted escribe Quinta Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa en Google y le va a aparecer incluso el formulario para registrarse y tener incluso intercambio con todas estas mujeres de la RESDAL y del Colegio Interamericano de Defensa que van a estar aquí durante toda esta semana. Quiero reiterar la felicitación a una política muy amiga desde que ella era muy jovencita, muy siempre activa. Se trata nada más y nada menos que de la amiga Yané Camilo. Desde esta mañana le estaba enviando flores y aprovecho para que se unan muchas personas a la felicitación de Yané Camilo. Es de esas personas que celebra su cumpleaños por todo lo alto y siempre. Sí. Cibaeña al fin, así que un abrazo para Yané Camilo. Me hacen un aporte acá y es que mencione que va a haber unos reconocimientos especiales para gente que han aportado en el tema de la seguridad en el país. Y entre ellos están nuestra querida amiga Rosa NG, está a Margaret Hyatt, de Washington está Alejandra Liriano y también hay unos reconocimientos póstumos al mayor general Luis Ramón Payán Areche, Juan Rial y el mayor general José Noble Espejos, que son personas que han aportado durante toda su trayectoria, y la general Juana Campuzano. Van a estar siendo reconocidos por todos sus aportes a la construcción y a la formación en los temas de seguridad. Qué bueno, porque honra. Hacemos la pausa para darle la bienvenida a don Miguel Guerrero. Adelante, Francis. El problema con los periodistas, investigadores, historiadores, escritores, analistas, que además han servido al Estado, es que, y más como Miguel Guerrero, que se atreven mientras los acontecimientos ocurren, se dice así, mientras ocurre la vida, se atreven a opinar. Otros dejan como que el horno vaya cocinando. Es una manera un poco de, mientras esto ocurre, yo me arrimo al árbol y luego digo, no, yo estaba, pero yo no estaba de acuerdo. Y siempre he leído a don Miguel Guerrero, siempre he leído sus textos, sus artículos, los sigo. A él no le gusta eso de los sigo, pero hay que seguirlo.
lo que envía. Y me luce que con la experiencia suya debe ser difícil comparar lo que vivimos en la actualidad, y claro, es la modernidad, es el cambio, con épocas pasadas, aunque la comparación permite establecer diferencias, algunas positivas, otras un tanto absurdas. Hay una diferencia absurda, ¿no? Una comparación absurda. Bienvenido, don Miguel. Podemos comenzar con la República hoy. Algunos dicen que estamos perdiendo entre el territorio y la nación. ¿Qué usted dice? Bueno, evidentemente hay mucha preocupación con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con el acuerdo marítimo que tuvo la República Dominicana con Países Bajos, que todavía no se ha dado una explicación de las razones de por qué se hizo, porque yo no le encuentro sentido a eso. El país ha renunciado a derechos de mal patrimonial muy importantes que tienen una importancia económica incluso, porque zonas de intensa capacidad para desarrollar una industria pesquera en la República Dominicana ha sido cedida gratuitamente y sin ninguna razón a un país europeo que queda muy lejos de la frontera dominicana. Hoy el expresidente de la Suprema Corte de Justicia advierte que el Congreso debía tomar alguna medida, pero sin embargo, como pasó con el sainete de uno de los próceres de la contemporaneidad, que es el joven de las virtudes, el de compra y contrataciones, que los que dijeron que estaba bien, luego cuando el barco se iba a hundir dijeron no está bien. No está tan bien. No está tan bien. Esa iniciativa fue avalada por el hoy canciller de la República y ha tenido muchos aplausos. Mira, yo recuerdo que el año pasado el canciller de la República fue invitado al Senado para que diera algunas explicaciones o respondiera algunas preguntas que preocupaban a los senadores en relación con la cesión de un territorio, con parte del territorio alrededor de 10 o 12 kilómetros cuadrados, que es mucho porque según tengo yo entendido, la zona colonial, la ciudad colonial tiene, según algunos arquitectos que yo he entrevistado, tiene poco más de 1 kilómetro cuadrado. Así es. Es decir, y 10 kilómetros cuadrados o 12 kilómetros cuadrados son una franja de terreno bastante importante. Bueno, se le preguntó al canciller de la República qué derecho, por qué y cuáles fueron las razones por que la República Dominicana había en el rediseño del muro, había dejado una zona dentro del territorio nacional del otro lado del muro. ¿Se la mostraron? Sí, se la mostraron. Él se sorprendió. Y él se sorprendió y dijo que lo que le habían dicho lo había dejado perplejo. Para mí esa ha sido una de las declaraciones más insólitas que yo he escuchado en algún funcionario público. Yo soy amigo y conocido de Roberto Álvarez, pero yo le entendía que era una persona con más sentido lógico, ¿no? No tenía lógica esa respuesta, porque él, como responsable, como canciller de la República, él es el responsable de la conducción de las relaciones internacionales. Y uno de los temas de las relaciones internacionales dominicanos más importantes es la que tiene que ver con Haití, porque es el único país con el que tenemos frontera y es el único país que potencialmente podríamos tener en el futuro un conflicto. Pero tiene sentido que él no tuviera conocimiento, porque en el primer borrador del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el canciller era miembro de pleno derecho, era miembro de la estructura. Sin embargo, en el decreto que salió, podemos verlo, el 86-21, sacaron al canciller, por lo tanto, y ese tipo de decisiones, lo de la construcción del muro, se toman en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, del cual ahora mismo el canciller no es miembro. Lo invitan cuando hay problemas, como cuando mataron al presidente Moïse, pero él no es miembro del Consejo de Seguridad y Defensa. Eso es absurdo. Claro que es un absurdo. Porque la comisión de bilateral, que casi nunca se reúne, yo no creo que ya exista, entre bilateral República Dominicana y Haití, es una dependencia de la Cancillería de la República, y ahí es que se tienen que discutir todos los asuntos relacionados con las relaciones bilaterales, se supone, ¿no? Pero a mí me extraña que un canciller de la República exprese ignorancia sobre un tema concerniente a la única frontera terrestre que tiene la República Dominicana.
que una frontera que está en permanente conflicto. Que por cierto, ayer el presidente volvió a decir que está cerrado el puente, el tráfico aéreo. Pero yo pienso que ya los asesores del presidente le deben decir que no hable de blindaje ni de cierres, porque fíjese cómo con esta disposición de la repatriación de una suma que hacemos los cálculos aquí, yo no he visto la hilera de autobuses diarios con esa cantidad, porque la verdad que se ha demostrado que hay mucho de retórica en todo el discurso soberanista, y eso es muy peligroso, porque un día va a ser tarde, ¿no? Mira, la declaración a mí me pareció insólita por muchísimas razones, porque se dio en momentos en que la situación en la OEA y en Naciones Unidas con relación al tema estaba más caliente. Y evidentemente eso cayó muy mal, porque se produjo en una situación de incremento de la crisis de inseguridad que tiene Haití. Y evidentemente sacar 10.000 personas semanal iba a agravar ese problema. Pero además a mí me pareció insólita porque para deportar o repatriar 10.000 ilegales haitianos hacia el territorio requiere de una plataforma y de una logística que el gobierno dominicano no tiene. Y se ha demostrado que él no ha podido cumplir con esa meta. Pero ellos dicen que sí. Bueno, lo que están haciendo es recogiendo haitianos y llevándolo a un centro en Jaina, que ha creado una situación de inmanejable. Y si le comentamos algo que nos dijeron ayer, que lo que está pasando con esta nueva iniciativa oficial es que es más caro ahora el pase. Sí. Bueno, sí. Bueno, es decir, que están cobrando más por el pase. Bueno, es posible. Y para no montarlos también, o sea, cuando los detienen también ahora, para no montarlos, la tarifa ahora es más alta. Claro, y ahora, mira, tanto de los policías como de la gente que está en ese Lo más deprimente que yo veo en el campo de las relaciones internacionales es que el país nunca se ha preocupado por tener un servicio exterior fuerte, que responda realmente a las necesidades del país y que fomente el comercio internacional de la República Dominicana. La mayoría de esas posiciones son premios desde la época de Balaguer, son premios a un servicio político. Hay gente que lo ha nombrado. ¿Cómo es posible que la República Dominicana tenga 6 consulados del otro lado de la frontera? Cuando bastarían 2, bastaría uno en Puerto Príncipe y quizás otro en Dajabón. Es decir, y son muy apetecidos porque ellos van a hacer su trabajo y vuelven para acá con su dinero. No, y además que muchos de esos ni siquiera viven allá. No, para nada. A mí me dicen que muchos de esos cónsules viven de este lado de la frontera y cruzan al día siguiente en un puesto fronterizo, el que le quede más cercano, quizás con la sola excepción del de Puerto Príncipe, porque ya queda muy lejos. En el programa de gobierno del PRM, la parte dedicada a relaciones exteriores, que la hizo el honorable señor canciller de la República, está como un acápite la denuncia de lo que hacen los consulados, pero parece que eso no se ha podido resolver. Bueno, mira, yo tengo entendido que de la presidencia han salido designaciones del servicio exterior que ignoraba al momento de producirse el canciller de la República. Bueno. Y eso te dice, yo creo que la gente tiene que tener aprecio por el cargo que ejerce, ¿no? Porque si tú lo desprecias, tu cargo, tú te estás despreciando a ti mismo. Se lo valoren demasiado, te conviertes en un ícono ético como el muchacho o el joven de contrataciones. Y mira, al principio cuando se le designó como canciller, la gente lo celebró porque ya él tiene mucha vivencia o tenía mucha vivencia en los Estados Unidos. Claro. Habla un inglés mejor que el español porque se crió en los Estados Unidos. Es una persona evidentemente muy inteligente y además tenía experiencia en el servicio diplomático dominicano porque había desempeñado el cargo de embajador ante la OEA en las administraciones. Y muy bien conectado en Washington. En Washington. Bueno, él tiene un restaurante, creo que tiene una cadena de restaurantes. Claro, en Georgetown, muy exactamente. Muy bien. Entonces, comentaba con Miguel, antes de que nos honrara con su presencia, que desde el primer periodo de gobierno
del presidente Abinader hasta esta extensión, este segundo, es más notorio el descanso de las leyes y de la Constitución y una gran justificación mediática y desde el entorno del presidente para considerar los errores y los arrepentimientos activos como una obra casi de un temperamento magnánimo. Sin embargo, le decía a Miguel que si esto no se puede interpretar como una percepción de que yo lo puedo todo desde el poder. ¿Cómo tú interpretas esto en democracia? Bueno, teóricamente aquí existe la división de poderes, ¿no? Y digo teóricamente porque todo el mundo sabe que hay una dependencia. Ya quizás no tanto del Poder Judicial, pero sí del Congreso de la República. Hay una dependencia total y absolutamente. Es decir, es muy difícil ver en la bancada oficialista algún tipo de disidencia con una iniciativa del presidente de la República, y todo el mundo sabe que ellos responden básicamente no al país, sino al partido al que pertenecen y al gobierno al que pertenecen. Y eso es una pena, y yo creo que el historial del Congreso de la República es una reiteración de lo que yo estoy afirmando, y no solamente en esta administración, también en todas las otras administraciones que hemos tenido. No hemos sido capaces de desarrollar realmente esa virtud del sistema democrático dominicano que garantiza, por ejemplo, que ningún poder quede supeditado a otro poder, porque la Constitución de la República delimita muy bien los campos de acción de todos los poderes del Estado. Y esos arrepentimientos, esos fallos, bueno, como digo, no se puede decir fallos, pero presento la ley de reforma fiscal y luego suenan las cacerolas y parece que no estaba tan convencido como estuve al principio y lo retiro. Y sobre todo tú que has estado muy cerca de grupos empresariales, ¿cómo valoras el retiro y el contenido de la reforma? Bueno, yo pienso que él cedió a las presiones. Cedió a las presiones porque fueron demasiado fuertes. Los cacerolazos no son nuevos en la historia política del país. Se expresaron muy abiertamente en otros gobiernos anteriores, especialmente en el gobierno en el último gobierno de Danilo Medina, pero nunca con una continuidad tan grande como ahora. Eran cacerolazos esporádicos. Se convocaba para un domingo y 2 semanas después se convocaba para otro, pero ahí estuvo 6 días consecutivos. Y cada día el sonido de los caceroles era mayor que el día anterior. Evidentemente el gobierno se dio cuenta de que enderezar o insistir en esa reforma iba a ser un grave error, porque la reforma no solamente afectaba intereses muy fuertes de la sociedad y del empresariado dominicano, sino que iba a tener una repercusión muy negativa en la vida de la gente, porque todo iba a subir. Y a pesar de que se había anunciado, y él anunció también, personalmente lo dijo, de que había 6 productos de la canasta familiar que iban a quedar exentos del ITEVI, eso no tenía ningún sentido, porque los impuestos y todos los impuestos y la reforma misma iba a impactar los precios de esos productos que iban a estar exentos del ITEVI, de manera pues que él no estaba exonerando absolutamente nada, porque a esos productos como la leche, el huevo, el pollo y todas esas cosas y el arroz que quedaban exonerados del ITEVI, iban a sufrir un alza en el costo del producto superior al nivel del ITEVI existente. De manera pues que yo creo que él se dio cuenta, se asustó, yo creo que el gobierno se asustó. Él lucía muy deprimido en la foto. En la foto él parecía un hombre que sentido por primera vez en todo el tiempo que tenga el gobierno, se vio que sentía que el peso de la oposición lo había golpeado muy, muy severamente, y se ve en la fotografía. No tenía ni lente y se veía una cara deprimida, y él estaba realmente sentido cuando habló. Pero él prometió algo que no ha cumplido. Pero tal vez era para mostrar la sensibilidad con el tema. Bueno, yo no creo que tenga como la cercanía desde lejos. Claro, yo no creo que él tenga esa capacidad para actuar de esa manera. Él se sentía realmente afectado, porque era una derrota política. Era una derrota política. Él tenía que, apenas una semana después de haber depositado en la Cámara de Diputados su proyecto de ley, él se dio cuenta de que aún
que lo peor que le hubiera podido pasar a su gobierno era que esa reforma se aprobara, porque evidentemente iba a desatar una serie de acciones y de protestas que iba a tener que apelar a la fuerza pública. Pero él estaba convencido y su equipo económico también. Bueno, pero la reacción del público lo convenció de que estaba equivocado. Pero yo lo que creo es que él prometió en el mismo discurso, que tuvo una duración de 5 minutos, porque lucía muy deprimido el presidente, afectado. Yo creo que lucía afectado. Él prometió hacer lo que no hizo con ese proyecto de ley, que era tratar de conciliar intereses. Pero esa promesa no la ha cumplido. Y a mí me parece que eso es muy preocupante por una sencilla razón. El país no puede dilatar alguna suerte de reforma fiscal porque la situación económica del país, la situación la situación internacional, el creciente endeudamiento del país, sin una reforma y sin un aumento de la capacidad de captar impuestos del gobierno dominicano, el país podría verse impedido de cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda y el país puede caer en default. Y si cae en default, el país se puede empantanar el crecimiento económico de la República. Pero entonces vivimos un mundo bifronte, para no decir bipolar, porque el presidente ayer dijo que estábamos en el mejor momento económico y de la historia. Yo decía, pero ¿por qué exigirnos una reforma tan radical, inequitativa para todos, y él dijo que estábamos en el mejor momento? ¿Y entonces? Bueno, porque él suele desmentirse él mismo con mucha frecuencia. Y es evidente que él a veces se olvida de algunas cosas que dice. Yo no sé si lo dice a propósito, pero a mí me preocupa mucho la situación de indefinición en que hemos caído. Porque hay señales muy inequívocas y muy peligrosas de que el gobierno quiere sustituir la reforma tan esperada y necesaria, alguna forma de reforma, por la aplicación de los impuestos que iba a tratar de conseguir por la reforma a través de la vía administrativa. Y entonces el país podría quedar en una situación de facto, evidentemente. Bueno, pero no todo es tan gris, porque tenemos reforma de la Constitución, por ejemplo. Y a propósito de eso, ¿qué ganancias tenemos ahora con esta reforma constitucional? Aparte del artículo 274, en el que ahora ya, por ejemplo, el presidente puede resolver los problemitas que surjan, como el de La Vega, por ejemplo. Ahora ya pero no es así. Bueno, siga. Bueno, eso a mí me parece que eso fue una emboscada. Recuérdense que casi finalizando la segunda jornada de discusión de la reforma, una diputada, creo que de Puerto Plata, propuso que se agregara un párrafo a la Constitución permitiendo al presidente de la República por decreto llenar un vacío legal producto de lo que había ocurrido, similar a lo que había producido en la guerra, que fue una decisión de él. Él fue que provocó eso. Evidentemente porque estaba recién electo, y si tú lo ibas, por ejemplo, si tu intención era nombrarlo como ministro, ¿por qué lo postula y promueve su postulación como alcalde de la ciudad? Y a mí me pareció eso sumamente preocupante, y él no ha podido. Entonces hubo un revuelo en la asamblea cuando la diputada propuso eso, y ella se vio forzada a decir: eso está en televisión, eso está, yo cubrí esa actividad en CDN. Ella se paró, habló de nuevo y dijo que para evitar que la asamblea culminara en un desorden mayúsculo, ella retiraba el proyecto. Pero lo pusieron clandestinamente, lo insertaron, porque no se llegó a aprobar eso. Después, fíjate que Pacheco pidió, y el presidente de la asamblea pidió en el acto de la proclamación, que no se leyera el texto. Pero entonces eso es ilegal. Entonces esa Constitución es ilegal. Bueno, está llena de diría yo, de escondites. Ay, no qué de interesante. candados, sino de escondites. O sea que eso no se leyó, lo del 274. No se dio. Pero no importa, todo ha cambiado. Recuerda lo del Teatro Nacional. Pero mira, hay algo importante. Sí, pero es que la Constitución. A mí me parece que eso fue insólito, porque... Pero si devolvieron la ley 124, ¿por qué no leyeron un pedacito ahora con la Constitución? Cambiar la tradición. Los países, la tradición juega un papel importante en la vida de un país.
Claro. Las tradiciones, porque cuando desaparecen las tradiciones o se anulan las tradiciones, viene un proceso de desaparición de las costumbres y de los valores, y eso viene ligado uno del otro, vienen en la misma funda, esas dos cosas. Entonces él, por capricho, a mí me parece que fue un capricho presidencial. Y el pretexto fue que no cabían tantos invitados. Que no cabían tantos invitados. Bueno, pero reduce los invitados, porque había gente ahí que no tenía razón de estar ahí. Pero ¿cómo tú dejar afuera a Santiago Matías? O a Marc Anthony. Exactamente. Eso es una verdad. Y eso quizás él tiene razón. Claro. Y por suerte no fue vestido como fue cuando visitó a la alcaldesa en el ayuntamiento. No, porque le dijeron, tiene que ponerte ese traje. Sí, que viene gente de afuera, de los países del extranjero, y no podemos pasar vergüenza. Como en la casa. Como dicen, claro. Pero fíjate que ese acto, el cambio de escenario, fue un desastre. Primero le costó muchísimo dinero al gobierno. Al gobierno, a nosotros, al Estado dominicano. Le costó, porque tuvieron que hacer un escenario parecido al de la Asamblea. Porque no podía estar atrás, el proscenio no podía verse eso atrás, ni podía verse atrás. ¿Y qué dijo Ética y compra y contratación? Nos han dicho lo que costó eso. No, pero además de lo que costó, fue un verdadero desorden. No comenzó a la hora. Los diputados tuvieron que ir en autobuses, en conjunto. Sí. Unos llegaron primero que los otros. No hubo, fue un pero eso hace 3 meses y nadie ha hecho, y ya se olvidó. Pero a propósito de La Vega, y usted que ha sido hacedor de estrategias y de comunicación, no tanto, no. No, los más jóvenes no saben, pero sí. He escuchado a varios seguidores del grupo de Presidente Lovers que dicen que solo nosotros, una minoría aquí a través de los medios de comunicación, es que nos estamos preocupando por lo que ocurre en La Vega, que en La Vega todos están felices y tranquilos y que la alcaldía está funcionando como si hubiera alcalde. Entonces yo pregunto, ¿pero para qué quieren alcalde? Ahora vamos a modificar todo el ordenamiento municipal. Eso ustedes allá en la capital que se preocupan por eso. Pero yo entendía que cuando se producía una situación como esa, sea por muerte, por renuncia de los dos, la solución estaba muy simple, una elección particular, específica para ese cargo solamente, extraordinaria por la Junta Central Electoral, que se hace en un día. No veo por qué el presidente, cuál es la razón que el presidente tiene. Yo no creo que eso tiene una intención macabra. ¿Cómo va a ser? Y es sentar un precedente. Sentar un precedente en La Vega que luego puede tener valor, y ustedes los abogados conocen el sentido del precedente, sí. La jurisprudencia y todo ese tipo de cosas. Sí. Si eso se pudo hacer en La Vega, se puede hacer en cualquier otro, en cualquier otro momento y bajo cualquier otra circunstancia. Pero como se vive de una manera tan apresurada, señores, vuelvo y reitero, la toma de posesión fue el 16 de agosto, septiembre, octubre. Ni 60 días. Todo lo que ha pasado en estos días, tú dices, pero ¿cómo es esto? Claro, el presidente dijo la semana anterior que íbamos a tener unas navidades divinas y alegres, que eso no hay mayores inconvenientes. Vamos a hablar de instituciones. Van a bajar el precio de la telera y de... ¿Y de qué más? Y de la carne de cerdo. Dice Francis que tenemos una pausa. Se quedó en el momento de telera y que, por cierto, ahí nos escriben que los precios han aumentado de manera, claro, pero porque ya detuvieron la modernización fiscal. Díselo a los distribuidores de mercancía. Hacemos la pausa. Regresamos con Don Miguel. Genio y figura hasta la sepultura, sí, Carolina. Estamos en el aire, no, porque pagaron y entonces estamos en el aire, Miguel. Mira, aquí hay varias preguntas. Quieren hablar con el investigador, el golpe del 63, qué piensa de aquellos. Bueno, si se lee a Miguel, que si va a publicar el libro, que vive amenazando con ese bendito libro. Si se lee a Miguel, uno se da cuenta, aunque le dicen, es derechista, balaguerista, no, pero él trata de ser muy objetivo con los contemporáneos. Me encanta porque su prosa es fluida, uno puede aprender muchísimo. Pero hay un pendiente con un libro que provocó una posibilidad de libro, y ahí tienes que cuál era mejor, Balaguer, Bosch, Peña. Bueno, incluso él tiene una anécdota con Peña muy, muy emotiva.
Dice, él tenía un libro pendiente sobre Manuel Aurelio Tavares Justo y creó una polémica o provocó una polémica. ¿En qué están todos esos documentos? Mira, yo comencé a trabajar en ese libro a comienzo de la década última del siglo pasado. Estamos hablando de década última del siglo pasado. Y uno vivo, qué cosa. Sí, bueno, hace 30 años. Yo tengo trabajando ese libro, o comencé a trabajar en ese libro hace 30 años, 28 años más o menos. En el interín he publicado muchísimos libros y no he podido avanzar mucho en eso. Yo me he tenido que mudar muchas veces y yo he perdido mucha documentación que me costó mucho trabajo trabajando en ese libro. Y no me ha sido imposible recuperar parte de ella porque muchas de las personas que eran parte de esa documentación que yo he perdido ya no están entre nosotros, han muerto. Porque ha transcurrido, estamos hablando de una guerrilla de 1963. Y fíjate, yo tuve un conflicto cuando yo comencé a escribir ese libro, porque yo al principio pensaba que yo iba a escribir un libro sobre la guerrilla del 63, que hubiera sido muy fácil escribirlo, muy fácil. Pero a medida que yo avancé en la investigación del libro, la figura de Manolo Tavares me abrazó, me apretó muy fuertemente. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo preferí soltar el libro, darle lo que Fran Moya Pons me dijo una vez, ponlo a descansar el libro. Pasa. Hasta que tú te recuperes de ese impacto. Y eso... No pude zafarme mucho de ese asunto. Y yo te voy a decir algo. En una oportunidad, entrevistando yo a Leandro Guzmán, para que tú tengas una idea de lo que me pasó a mí, el choque que yo tuve, que no me ha pasado con ningún otro libro. Él me dijo que cuando mataron, ellos estaban presos en la cárcel de Puerto Plata, él, Manolo y el esposo de la otra Mirabal, apellido González. Pedro, sí. Que de pronto un calié de eso le tiró un periódico, no, que lo golpeaba mucho, se le acercó después de haberlo golpeado esa tarde, porque ellos se divertían golpeándolo. Los alemanes y toda otra policía represiva tiene todavía el método de la tortura para sacar información, pero una vez te sacan esa información, ya tú no eres objeto de tortura, te dejan ahí podrir en la cárcel. Eran sádicos los nuestros. Sí, eran sádicos. Sí. Exactamente, esa es la palabra indicada. Dice que ese día, después de haber golpeado a Manolo, muy fuertemente le llevó una edición del periódico El Caribe, la página 14, creo que salió una breve nota a 2 columnas, muy brevemente, sin mucho detalle, sobre un accidente automovilístico en que habían perecido las 3 hermanas y el chofer. Y cuando él lo vio, eso así, lo vio, se estremeció. Claro. Estaba preso, ¿no? Y eso había sido el día anterior o 2 días después. Y esa fue la forma de decirle, te mataron a tu esposa. Y entonces Leandro le dijo, ¿y qué es lo que tú estás leyendo? Y entonces él le dijo, le pasó el periódico. Cuando Leandro lo leyó o comenzó a leerlo, Leandro dijo y comenzó a expresar que iba a llorar, y él le arrebató el periódico y le dio con el periódico en la cara, delante del policía del otro lado de la reja, y le dijo, cuidado si lloras. Digo, eso es una cosa. Yo me contaron también que en una oportunidad, cuando lo estaban torturando de una forma bestial, él y los calieses que lo estaban ahí se divertían mirándolo, porque lo golpeaban desnudo totalmente, para avergonzarlo, ¿no? Además de hacerlo sufrir, del tormento que significaba eso. Él se subió en una latita de aceite y, tras ser golpeado salvajemente, pronunció una arenga. Hoy llegará un día en que la libertad, ese tipo de cosas que hacen los revolucionarios. Entonces, no era un tipo común y corriente. Manolo tenía muchísimas debilidades. Y yo no sé si
a la hija le molestará lo que voy a decir, era muy mujeriego. Y a veces llegaba tarde a las reuniones en la clandestinidad. Y en una oportunidad Minerva dijo, y yo tengo eso grabado, Minerva dijo, vamos a comenzar la reunión porque ese cabrón está por ahí mujeriando. Una cosa de esa. Y es evidente que era un tipo excepcional. A mí me contó una señora que se llamaba Miguelina, que él conoció en La Vega, precisamente en La Vega, cuando salió en la cárcel después que mataron a Trujillo. Y él en un discurso, en un meeting, se fijó en esa muchacha, muy joven, y le dijo, después que terminó, le dijo a Leandro y a su amiga, vamos a llevarla para Santo Domingo para que ella sea mi asistente, y se llevaron a la muchacha para allá. Dicen después que ella tuvo algún tipo de relación, lo cual no es ningún pecado, porque ya él era un hombre soltero, era viudo, no tenía ningún compromiso y tenía derecho a reconstruir su vida amorosa, ¿no? O como tú quieras llamarlo. Ella me contó en 3 oportunidades, ella murió, creo que murió, no sé. Ella me contó en 3 oportunidades la misma historia, en épocas diferentes, entre una entrevista y otra, de 3 y 4 meses entre una y otra. Y siempre fue la misma historia. Me dice ella que cuando le dan el golpe de Estado, ellos estaban escondidos en un sitio, y él estaba en una buhardilla arriba, muy cerca del local del partido el 14 de junio, que quedaba en el Conde, un segundo piso, en el Conde, esquina Hosto, frente a el hotel comercial. En ese segundo piso, en la esquina del Conde, en el segundo piso estaba ahí. Y era un escondite fenomenal, muy estratégico, porque los que lo estaban persiguiendo no iban a creer que él iba así a esconder tan cerca del lugar donde se suponía que lo iban a buscar o que él estaba trabajando. Dice que un día lo llamaron por teléfono, ella cogió el teléfono y ella lo llamó y le dijo, Manolo, te llaman. Y él bajó y entonces intercambió palabras con el asunto y de pronto se frizó, se quedó con el teléfono en la mano derecha ahí cerca del oído sin hablar, y ella, que estaba sentada en una mecedora frente a Manolo y había una ventana detrás de ella, Manolo se quedó, ella le preguntó, ¿qué pasa, Manolo? ¿Qué pasa, Manolo? Y él se quedó mirándola, pero ella me decía que no la miraba a ella, que era una mirada que se perdía en el horizonte, más allá, no le estaba frente a ella mirándola supuestamente, pero no le estaba mirando a ella. Él se quedó frisado y ella le dijo, Manolo, ¿qué pasa? Y él, cuando finalmente cerró el teléfono, le dijo, me llamaron cobarde. Entonces, en esa época había una discusión muy seria, de muy alto nivel en el 14 de junio, porque después del golpe de Estado, ellos habían decidido el levantamiento, ¿no? Y la guerrilla, todo está preparado, pero vino el asesinato de John Kennedy y algunos sectores dentro del partido entendían que ese cambio de gobierno en que venía en los Estados Unidos, es decir, Lyndon Johnson era un halcón comparado con John F. Kennedy, que parecía una paloma, según el calificativo que le dan en los Estados Unidos. Y entonces la gente decía que había que esperar la orientación del nuevo gobierno de los Estados Unidos antes de embarcarse en una guerrilla que no tenía posibilidad alguna material de ganar. Y entonces él aparentemente en un momento dado tuvo dudas con relación a las dos cosas. Y entonces evidentemente lo que se llamaba la infraestructura en el partido, que era ordenado por Genao, Luis Genao Espallán, no sé si tú te recuerdas. Claro que sí. Fidelio Desprader y Chachano, que eran el único Chachano que tenía experiencia militar en Cuba y que tenía, porque ahí... Lo entrevisté a Chanchano. Sí, porque ahí subieron ahí gente con tenis y gente con pie plano, ¿entiendes? Mucho pop. Y además que yo narro en un capítulo que yo publiqué de ese libro, antes de que Minú dijera lo que dijo, porque yo... Pero ahí es que yo voy, si tú tienes, es evidente que admiras la figura de Manolo, y entonces, ¿por qué se armó un... Bueno, porque lo que pasó fue un incidente que hubo en la Academia Dominicana de la Historia.
que yo no quisiera hablar con eso. Ya sé, de eso ya lo de Ramiro, sí. Lo de Ramiro porque yo admiro mucho a la persona que provocó eso y trabajé con gente de ella. Yo he trabajado con muy pocas mujeres tan inteligentes como ella, salvo ustedes dos, ¿no? Pero, y muchas otras. Entonces, bueno. Ya, mira, muchos comentarios. Pero el caso es que a Ramiro Matos González no se le exaltó como historiador, miembro correspondiente de la academia, que es el primer paso de ingreso a la academia, por haber matado a Manolo y los mismos documentos que yo tengo que escribió Cordero Michel desvinculan a la figura de Matos González de ese incidente. El jefe de la guerrilla que estaba al frente no era él, sino era el que fue ministro, ¿cómo se llamaba? Que era un jugador de ajedrez, que fue el secretario de las Fuerzas Armadas después con Guzmán. Bueno, sí. Mira, el tema que se desvió ha provocado una serie de comentarios. Sí, la gente ya llegó el equipo. Sí, finalmente en algún momento tendremos el libro. Sí, y la verdad que es interesante lo que planteas, porque reitero, y oyéndote, es evidente que tienes admiración por el personaje. Bueno, yo, mi propósito no es hacer un libro sobre Manolo para destruir la figura histórica de Manolo. Yo no estoy de acuerdo con la posición que él esgrimió en su vida política, porque exacto, él era un hombre de izquierda y yo soy un hombre conservador. Yo tengo ideas conservadoras. Yo soy lo que hoy se llama un hombre de derecha, de centro derecha. Yo no me avergüenzo de eso, porque si tú te pones el panorama internacional, los peores gobiernos que hay hoy en día y los más corruptos son los gobiernos de izquierda y los que han fracasado realmente. Los gobiernos de derecha son gobiernos que tienen una ¿Y este gobierno social. qué es? Manco, como el Cachafú. No, sí, yo creo que no tiene ninguna ni izquierda ni posición, derecha. ni Bueno, eso era una expresión. Circular. Exacto. Mire, y qué bueno que nos informan desde la alcaldía del distrito que comenzaron a limpiar los invernales y hacer lo que ellos le llaman el cuneteo, porque viene noviembre. Y no, ya viene no solamente en noviembre, sino que está anunciado que esta semana, fin de semana va a haber temporales, muchos temporales. Pero hay que añadir ahí un compromiso ciudadano. Sí. Porque ver todavía en este mundo, en este polígono central de rascacielos, de inversiones, de grúas, y ver que las personas de su vehículo todoterreno lanzan fundas plásticas a la calle, entonces... Y los vasos Font cuando salen en las tardes. Lo que pasa es que Miguel nos puso, gracias Miguel Guerrero Lón, para muchos esto es un capítulo que tiene que continuar, sobre todo por algo en la pausa que él dijo. Claro. Entonces ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando. Muchísimas gracias. La historia hay que contarla. Sí. Y provocar que le interese a muchas personas. Y lamentable que los testimonios se van, pero muchos quedan. Bueno, pero sus libros van a estar en la Feria del Libro, así que vayan a buscarlos. Claro. Y usted fue testigo de algo que siempre me dijeron, a propósito de lo que tú estabas planteando, ¿por qué no lo contaste tú? Yo dije, no, pero yo le di eso a Miguel Guerrero. Muchísimas gracias. Hasta mañana.